Bienvenidos amigos. Hoy en esta crónica de navegante vamos a tratar temas de interés general y bueno, pues los invito a seguirme en este canal. Si no se han sumado a seguirme, pueden dar clic en la campanita a la derecha para que le lleguen las notificaciones siempre que yo hago alguna publicación en mi canal. Pero también pueden ir al buscador, ponen lafronteratransparente.com y le aparecen, bueno, pues todas las publicaciones que yo voy haciendo en ese sitio, que son también crónicas de navegante. Hoy vamos con la siguiente idea. ¿Qué surgió primero, el huevo o la gallina? Y entonces, bueno, pues recordemos que la polarización en lo referente a posiciones políticas y sociales de las masas alcanza límites insospechados. Y por esa razón yo di mi opinión en este sitio que ustedes ven aquí, que no es otro que La Frontera Transparente, en algunos de los posts que he ido publicando en los días anteriores. Les sugiero que se den una vueltecita por allá si no me han escuchado en este canal o no lo han leído y le tiren un vistazo a las etiquetas sionista, pro-Israel, pro-Putin y los sanbenitos con los que tenemos que vivir. También, bueno, pues vayan allí donde dice, para más INRI, del río al mar, Palestina será libre. Y bueno, desde luego van a encontrar otras historias en las que hablo de Pedro Sánchez y Felipe de Borbón, que han recibido por estos días a Zelensky y le han regalado millones de euros de los españoles, y es un titular que está en todas partes. De igual manera, les he presentado este otro análisis y este otro enfoque en virtud de mirar la parte que no mira todo el mundo, que no cubre el social media, que es la disidencia en distintos territorios, que cuando miramos, bueno, pues nos enfocamos en unas y en otras no. Y yo quise de alguna manera, bueno, pues tener en cuenta que también dentro del territorio de Gaza hay disidentes contra las acciones de Hamás, como todo el mundo ha reflejado, existen en Israel contra el señor Netanyahu. Pero bueno, como todo el mundo se ha enfocado en aquellas y todo el mundo ha hablado de aquella, de las protestas contra Netanyahu, contra su gobierno y contra su aparato militar, yo quise entonces poner la mirada en esta otra parte, porque vamos a lo que vamos. La gente de Hamás ni es buena, ni es inocente, ni es ingenua, y también carga con un historial de violencia espantoso. Y lo peor, de violencia dentro del propio pueblo palestino, del propio pueblo gazatí, y de ocultarse, usarlos como escudos en hospitales, en las propias casas de los gazatíes, y de usar a los niños en el desarrollo de acciones violentas. Sí, porque esa parte hay que mirarla también. Y en esa parte tenemos que pensar hasta dónde el pueblo gazatí, hasta dónde los seres humanos en la zona de Palestina están de acuerdo o no. También es un tema para otra ocasión, por eso no quiero detenerme mucho en este. Y también pasen por allí por el resumen rapidito de lo que fue el lunes 27, a pocas horas de que comiencen a darse, bueno, pues las aprobaciones de lo que se ha propuesto con relación al régimen de guerra y de violencia que se está llevando en la zona de Oriente Medio y que implica a los líderes de Israel y a los líderes de Hamás. Y bueno, lo que hoy tiene que tener en cuenta la Corte Internacional y todos estos organismos a los que se ha llevado
Bueno, pues la propuesta de reconocer al Estado palestino. Por eso hay un post que se llama Para más INRI, desde el río hasta el mar, por la interpretación que se le hace a esta frase de acuerdo con el sitio de donde proceda. Comenzamos entonces con lo que para el día de hoy les traigo a ustedes con la pregunta: ¿qué surgió primero, el huevo o la gallina? Y para ello, primero voy a compartirles algunas publicaciones en redes alternativas que expresan opinión o invitan al análisis con relación a este tema, aunque no lo diga directamente de esa manera. Antes de Israel había un mandato británico, no un Estado palestino. Antes del mandato británico existía el Imperio Otomano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Otomano existía el Estado Islámico de los Mamelucos de Egipto, no un Estado palestino. Antes del Estado Islámico de los Mamelucos de Egipto existía el Imperio Árabe Kurdo Ayubí, no un Estado palestino. Antes del Imperio Ayubí existía el Reino Franco y Cristiano de Jerusalén, no un Estado palestino. Antes del Reino de Jerusalén existía el Imperio Omeya y Fatimí. Antes de los imperios Omeya y Fatimí existía el Imperio Bizantino. Antes del Imperio Bizantino existían los sasánidas. En ninguno de esos momentos que se menciona existía el Estado palestino. Sigamos entonces en la misma idea y no voy a estar repitiendo constantemente el Imperio palestino, el Estado palestino. Antes del Imperio bizantino existía el romano. Antes del Imperio romano existía el Estado asmoneo. Antes del Estado asmoneo existía el Seleucida, no un Estado palestino. Antes del Imperio Seleucida existía el Imperio de Alejandro el Grande. Antes del Imperio de Alejandro Magno existía el Imperio Persa. Antes del Imperio Persa existía el Imperio Babilónico, no un Estado palestino. Antes del Imperio Babilónico existían los reinos de Israel y Judá, no un Estado palestino. Antes de los reinos de Israel y Judá existía el reino de Israel. Antes del reino de Israel existía la teocracia de las 12 tribus de Israel, no un Estado palestino. Antes de la teocracia de las 12 tribus de Israel existía una aglomeración de ciudades, reinos, cananeos independientes, no un Estado palestino. En ese pedazo de tierra ha habido de todo, excepto un Estado palestino. Bueno, pues ya les digo, invita a la reflexión, invita a analizar todo e invita a poner la mirada en asuntos medulares. Yo, en otro orden de idea, y siempre desde el resultado de mi navegación, me voy a enfocar también en una opinión publicada en las redes sociales y, tener en cuenta que forman parte de esos discursos y conceptos que se usan siguiendo, la narrativa de siempre y específicamente en la de los últimos meses. Meses atrás compartí el resultado de mi navegación cuando buscaba respuestas a la existencia de túneles en todos los territorios de este plano conocido y los usos que se les han dado por los siglos de los siglos. La confrontación y los enfrentamientos que hoy todo el mundo mira, pero que nadie había tenido en cuenta hace un tiempo atrás, entre
las FDI y los hombres, y pongo entre paréntesis niños y mujeres, reclutados por Hamas para realizar operaciones terribles en diversas zonas fronterizas. Los secuestros de Hamas y el método perverso que consiste en usar a la población de Gaza y Cisjordania como escudo humano. Y aquí incluyo los hospitales, las escuelas, las casas y otros lugares públicos. Y en un tercer grupo, la confrontación, además, pero sobre todas las cosas, lo que tiene que ver con el dinero y el apoyo para obtener armas y otros artilugios que les permiten desarrollar todo tipo de acciones en terreno del otro. ¿Van entendiendo por dónde yo quiero llevarlos en el análisis y en la reflexión? Sí. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando un amigo mío que yo, conocía y tenía con él una buena amistad, me decía, eso ahí, en esa zona, no hay quien lo arregle. Porque cuando más contento estás, te sacan la historia del pasado. Y si no te basta, pues entonces te sacan la historia del presente. Y en ambas historias siempre hay confrontación, siempre hay una polarización tremenda y por sobre todas las cosas, siempre detrás de esos dos bandos hay manos que manejan con mucho dinero, con mucho poder ese conflicto. No me lo dijo hace 60 años, me lo dijo hace unos 15 o 20 años, porque aunque no lo hice público nunca, llevo mucho tiempo tratando de conocer, entender esa región de ahí, de Oriente Medio, de Medio Oriente, de Oriente Próximo. Ya ustedes saben que cada cual, según el lugar donde esté, le da una denominación diferente. Llevo muchos años y les puedo decir con toda seguridad que en los últimos 20 años me pasé etapas muy concentradas en entender. Y ha sido difícil, ha sido largo el viaje y áspero el camino, porque al final de todo siempre me encuentro con el análisis que va en la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y así eso es lo que pasa en esa zona de Oriente Medio. Ahí hay que pensar cada palabra que vas a decir, hay que pensar cada término que vas a usar. Hay que razonar constantemente de qué lugar te pone el que te escucha. Porque la narrativa de siempre impone que estemos o bien de un lado o bien del otro. No aceptan matices, pero tampoco aceptan seres pensantes que recuerden que la vida va más allá de lo que alcanzamos a mirar en un plano recto, como el plano en el que vivimos, el que alcanzamos a mirar y observar solo con extender hacia el frente la mirada. Sabemos que venimos de un pasado en el que hay muchas historias que nos han ocultado y muchos sucesos que nunca nos dejaron analizar o, como casi siempre, nos impusieron una narrativa. Con esto no me voy ya, voy a dedicar unos minutos a lo que al amanecer del martes, día 28, encontré en algunos sitios alternativos y es, una frase de el ex ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, cuando en una entrevista en I24 News, un medio francés,
o al menos está publicado en francés, ya no sabemos quién paga y quién monitorea y qué mano mueve la cuna. Ojalá que esta mano que mueve la cuna de este medio no pertenezca a los poderes secretos y ocultos, pero bueno, sabemos que eso es difícil. Volvamos al tema. En esa entrevista que le hicieron a pocas horas de que ocurriera esto que debe ocurrir el martes 28 en Europa con relación al tema del reconocimiento o no del Estado palestino, él dijo, entre otras frases en la entrevista, hay 22 países árabes, pero los judíos solo tienen una patria y esa es Israel. Ya van entendiendo el tema de qué surgió primero el huevo o la gallina. Ya van entendiendo lo que les leí antes. El ministro de Asuntos Exteriores, según I24 News, habló en la entrevista de los desafíos de la región después de 8 meses de guerra. Quiero ser claro, dijo. Lo principal que debemos hacer ahora es destruir completamente el poder militar y gobernante de Hamás. ¿Se acuerdan ahorita cuando les hablé de aquellos 3 puntos que les hablé del último? Siempre mira de dónde sale el dinero. Bien. El exministro Cohen respondió sin rodeos a las críticas del Ministerio de Defensa, Yoav Gallant, al primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de no tener ningún plan para la Gaza de posguerra. Cuando se propusieron acabar con los nazis en Alemania, nadie pensó en lo que vendría después de ellos, dijo. También, el señor Cohen esbozó una visión de Gaza en la que Israel mantendría el control exclusivo de la seguridad. Dijo, el Estado de Israel tiene la intención de ejercer control de seguridad sobre Gaza, pero no tiene la intención de involucrarse en ningún control civil. Y precisar que Estados Unidos, Europa y los países árabes moderados podrían encargarse de ello durante un periodo provisional. Y también dijo, sobre la normalización con Arabia Saudita a costa de 2 estados, con toda claridad el hombre opinó, la posición de Arabia Saudí, expresada por el presidente Faisal, pone de relieve la presión internacional sobre Israel para que considere una solución de 2 estados. Sin embargo, nuestra prioridad sigue siendo la eliminación de la amenaza inmediata que representa Hamás y la seguridad de los ciudadanos israelíes, sobre todo porque Arabia Saudita podría aceptar una normalización negociada por los Estados Unidos, incluso sin un Estado palestino. Decimos muy claramente que no aceptamos el establecimiento de un tal Estado. Hay 22 países árabes, pero solo hay uno que es la patria de los judíos y es el Estado de Israel. Bueno, ya saben que con esto se tituló esta noticia que estoy ahora mismo dándoles a ustedes y que fue publicada en I24 News, un medio francés, en el que el exministro de Asuntos Exteriores enfatizó que a pesar de la retirada total de Israel de Gaza hace 18 años, nada cambió para los palestinos. Le dimos Gaza a los palestinos hasta el último centímetro. En los últimos 18 años no ha habido un solo israelí en Gaza. Nada ha prosperado y ellos son los que eligieron cometer este crimen, afirmó. La opción de detener la guerra, en lo que a nosotros respecta, no está en la agenda en este momento. No podemos seguir viviendo aquí con estos despreciables asesinos a nuestro lado. Por lo tanto, continuaremos actuando contra Hamás hasta que encontremos el último de ellos. Así, amigos. Con estas opiniones, con esta situación, iniciamos o ya en Europa se está desarrollando
toda esta idea de reconocer al Estado palestino y también en algunos lugares de expresarlo desde los gobiernos, como es el caso de España, sin que, pues se busque, como ya se buscó en una ocasión, un término en el que no sigamos aferrados a dilucidar la historia del huevo o la gallina, porque ya les conté, el camino es largo, ha sido áspero el viaje. Sí, amigos, bueno, con esto nos vamos hoy. Compártelo como siempre, envíaselo a tus amigos y tus opiniones para mí son importantes porque ellas, me ayudan a entender hasta dónde los seres humanos somos capaces de analizar, de pensar, de razonar con cabeza propia.